de compartir la pantalla de la presentación, entonces sí quisiera hablar de la introducción de este tema. El tema de hoy se llama Los 7 nacimientos del Verbo. Como les decía, en mis años de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, nunca yo lo había visto de esta manera y de una manera tan clara, ¿ok? Cada nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive hay un engaño global en cuanto a la celebración de la Navidad, el cual no vamos a tocar en ese tema, o quizá lo toquemos, ¿verdad? Pero no ese es el fin, no es hablar de la Navidad en este momento, sino, ¿okay?, de cada una de las fases o cada uno de los nacimientos del Verbo, ¿verdad? Y ese Verbo que todos sabemos, nuestro Señor Jesucristo como Dios. Jesucristo es Dios. Y solo esa palabra, con esa palabra, mucha gente no lo reconoce como Dios, ¿verdad? Y además de no reconocerlo como Dios, dice que es con eso que debemos de probar a los espíritus, ¿verdad? ¿Cómo se prueban los espíritus? Todo aquel espíritu que reconoce o que declara que Jesucristo es Dios y que ha venido en carne, ¿verdad? Ese es de Dios. Y el que, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener eso bien claro. Ok. Muy bien. Entonces, si me pueden indicar, si pueden ver la diapositiva, el tema, pero no lo miro. Ahora sí lo veo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? En la presentación está el título, 7 nacimientos del Verbo. Quisiera confirmar que todos lo están viendo. Sí, amén. Sí se ve, hermano, sí se ve. Amén. Gloria a Dios. Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el texto base en Isaías 9:6. Y dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, o admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, esta es una profecía, hermanos, tremenda, dada 700 a 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes imagínense un profeta declarando, haciendo esta declaración y prácticamente diciendo que va a venir una deidad, Dios mismo, porque está diciendo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, si ustedes se imaginan 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, dar una profecía de esto, el impacto que ha de haber causado. Sin embargo, no era la primera profecía que venía esto, ¿verdad? Sino que el Señor ya desde el Génesis, desde Adán y desde Noé, ya venían estas profecías. Por lo tanto, como en todo tiempo, aquellos circuncidados, aquellos que eran piadosos, que estaban esperando y que sí esperaban la venida de la restauración de Israel, sí ponían atención a esto. Pero la gran mayoría, como es en el caso de hoy, ¿verdad?, no hace caso a este anuncio. Sin embargo, aquí dice, Jesús es Dios, por lo tanto es eterno. Juan lo llama el Verbo de Dios.
Este verbo ya existía en la eternidad, aún antes de esta profecía, aún antes de la fundación de la tierra. Actualmente dice el mundo ahí en nuestras traducciones, pero dice antes de la fundación del cosmos, ya existía. Así que de esto se trata, aquello escondido en la palabra, como nos invita el libro del profeta, el mismo profeta Jeremías: paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas, que es lo que siempre el Señor ha querido que nosotros preguntemos acerca de nuestros orígenes, del origen, de cómo empezó todo. Y a veces nos dejamos llevar solamente por lo terrenal, por lo que estamos viviendo físicamente, y nos olvidamos que realmente nuestra preparación es una preparación gloriosa de eternidad a eternidad, porque nuestro Padre y nuestro amado es eterno, como dice aquí en esta profecía. Padre eterno, príncipe de paz. Y en uno de los estudios que miraba antes en preparación de la clase, también esta palabra admirable fue la misma que aquel ángel que se le apareció a Jacob le dijo cuando Jacob le preguntó su nombre. Y el ángel le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre si es admirable? O sea que eso es maravilloso. Todo lo que, cada frase y cada palabra que pronuncia la Biblia, el Espíritu lo convierte en un rema, y a una vez en rema, eso es una semilla con poder, y solamente ¿verdad? Es tiempo de fe, o es cuestión de fe para ver el impacto en nuestras propias vidas. Así que el primer nacimiento que vamos a estudiar es de lo increado a lo creado, porque Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y si ustedes buscan ahí en Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 3:14, que dice así. Sí, aquí está en Colosenses 1:15, pero si alguien busca ahí en Apocalipsis 3:14. Amén. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermana, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Y ahí le está llamando amén, testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Aquí hay un misterio tremendo, porque en otro pasaje dice 1 Juan 4:12 que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero aquí Colosenses y Apocalipsis nos está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. O sea que en Él podemos nosotros, ¿verdad?, ver a Dios, y es Dios mismo. Y solo ese pensamiento tiene implicaciones inmensas, porque 1 Juan 4:12, repito, a Dios nadie lo ha visto jamás. Uno de sus discípulos le preguntó: muéstranos al Padre. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y me pides que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ahí también con el Padre
también hay otra profundidad, una gran enseñanza. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fue hecho. O sea que todo fue creado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ver a Cristo Jesús es ver a Dios, es como un reflejo, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Y Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, antes de la existencia de la eternidad, antes de la existencia del tiempo, y lo vuelvo a repetir, antes de la existencia de todo, solamente era Dios, no había espacio, no había ninguna creación invisible, no había ninguna creación visible. En Cristo Jesús, Dios decide hacer la imagen de Él mismo. Pongan un poco de pensamiento a eso, cómo pudo haber sucedido eso, ¿verdad? Porque antes inclusive de la eternidad no había nada más que la existencia de Dios. Dios era todo y tuvo que hacer un espacio para entonces comenzar a crear. ¿Y quién es el principio de toda esa creación? Nuestro Señor Jesucristo, fundamentado 100% en la palabra, como podemos ver ahí, Colosenses 1:15, y vimos en Apocalipsis 3:14 y en Juan 1:1. Luego el segundo nacimiento lo podemos leer en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. De lo increado a lo creado, ahí se hicieron los universos, ahí se hicieron las galaxias, ahí se hicieron los principados. Empieza a crear todas las razas, todas las creaciones a través de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él. Ok, para Él y por Él fue hecho todo. Pero ahora, bueno, en esa creación, al parecer hubieron ciertas rebeliones, ¿no, verdad? Inclusive antes de la formación de la tierra hubieron esas rebeliones. Y bueno, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Pero Dios decide enviar a su Hijo a la tierra, nacer de una virgen. Y aquí es, ¿verdad?, el segundo nacimiento por cesárea divina. Y aquí podemos ver un enorme milagro, porque este vaso, este instrumento que se usó era virgen. Pero lo que nacía de ese vaso era 100% del Espíritu Santo y del Altísimo. Era 100% Dios. Comprender esto es una
tremenda profundidad, porque dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si buscamos el siguiente versículo, Lucas 1:36, dice: Está Lucas 1:35, hermano. Sí, y si leemos Lucas 1:36, 37 y 38. Okay. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué glorioso eso, porque ahí está describiendo cómo fue este engendramiento y esta concepción, porque fue engendramiento del Altísimo, concepción del Espíritu Santo o de ambos. Eso amerita un estudio profundo. Y quien está dando la palabra, se mira en el versículo 35, dice, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la palabra del ángel sirve como la semilla, como el semen, como el esperma, ¿verdad? Y María lo recibe cuando en el versículo 38 dice: María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella está recibiendo esa palabra. Y si miramos, y si ustedes pueden ver en concordancia de Strong, la traducción de la palabra, ahí está diciendo rema. Rema. Entonces, cuando la palabra se convierte, cuando el logo se convierte en rema, es lo mismo que ahora nos está sucediendo a nosotros, cuando nosotros escuchamos una palabra y con la fe ¿verdad? Lo creemos, se convierte en rema. Por eso es que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Con la salvedad que en este caso, ¿verdad? También hubo en todo caso, hay un movimiento por el Espíritu y se transforma en físico. Y realmente en el vientre de María fue engendrado el Hijo de Dios. Porque eso es de acuerdo a la profecía. Así que, ¿por qué se llama cesárea divina? Porque ahí no hubo intervención humana. 100% Dios, lo que fue engendrado ahí, 100% Dios. Es uno de los milagros más grandes de toda la Biblia. Y lo que ha sido profetizado, ¿no? Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús, siendo Dios, era también hombre. Dejó su majestad y se hizo semejante a nosotros, naciendo de una mujer, creciendo, fue tentado en todo y llegó a dar su vida por nuestros pecados. Así que avanzamos al tercer nacimiento, el nacimiento del agua. Y está en Mateo 3:16, que dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente.
y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El ser bautizado en agua es nacer de nuevo. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado en agua, nació del agua. ¿Y cuánta cristiandad todavía creen que con aspersión es suficiente, cuando uno debe ser completamente bautizado? Aquí está, y Pablo nos explica más adelante que en nuestro Señor Jesucristo, con él somos sepultados juntamente con él en el bautismo y resucitamos a novedad de vida. Así que esto es un nacimiento literal, y un nacimiento espiritual, y un nacimiento a vida. Ahora, si se fijan bien, lo que mencionamos al principio de la lección de la importancia de esto, cada uno de estos eventos son dispensaciones y han sido puertas dimensionales que se han abierto, no solo para la humanidad, porque esto era desde antes de la fundación del cosmos, de todos los universos. Por eso es que es grandioso, porque también implica todas las demás creaciones que han sido hechas, no solo de la tierra, no solo el hombre. Y un hecho tan importante como el bautismo en agua tiene una importancia tan grande. Nos habilita el poder entrar en el reino. Como le dijeron a Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el ser bautizado en agua es nacer de nuevo. Y antes de iniciar su ministerio, Jesús fue bautizado en agua. Antes de iniciar su ministerio, Jesús también fue bautizado en el Espíritu Santo. Una pregunta para reflexión. El Espíritu Santo, antes de venir sobre nuestro Señor Jesucristo aquí en el bautismo, ¿ya estaba con él? ¿Ya estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? En la etapa de su infancia y de su crecimiento, antes de llegar al bautismo? Porque eso también aplica a su iglesia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero aquí dice en el versículo anterior: y los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él nació totalmente humano y totalmente Dios. Eso es un misterio increíble, pero, ¿ok? Y el Espíritu Santo ya estaba dentro de él. Sin embargo, en este nacimiento hay varios cambios. Los cielos se abren, como hablábamos de puertas dimensionales, una nueva apertura. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces, se abren los cielos, hay movimiento visual, porque él vio al Espíritu de Dios. ¿Cómo se ve al Espíritu de Dios? ¿Cómo uno mira al Espíritu de Dios? Y también se posaba sobre él y venía sobre él. Así que también hay hasta un
contacto físico, de lo espiritual a lo físico. O sea que lo que estamos viendo en estos momentos es grande, que solamente que el Espíritu nos revele cómo, ¿verdad? Cómo es, porque todo lo que le pasa al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo también le sucede al cuerpo místico que es la iglesia. O sea que nosotros también debemos de pasar por estos procesos. El Espíritu nos lleva a donde Él quiere, pero Él es respetuoso, no nos obliga. Sí. Por eso cuando le dicen a Pedro, cuando ya seas viejo, esto quiere decir cuando seamos maduros, le haremos caso al Espíritu e iremos donde Él quiere que vayamos y haremos lo que Él quiere que hagamos, así como Jesús obedeció hasta la cruz. Entonces aquí vemos, ¿verdad? También una dimensión que Él nace del Espíritu, pero entonces entra inmediatamente a una fase de entrenamiento y preparación. Porque ¿qué pasó inmediatamente después de subir de las aguas del bautismo? En Mateo 4:1 dice, Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Prueba. Y después de haber pasado la prueba, ya tiene carácter probado, ¿verdad? Tiene entonces, alcanzará la corona de justicia. Bueno, entonces nacemos del Espíritu, pero no nos quedamos en condición de infantes, sino que somos desarrollados por el mismo Espíritu que nos lleva de prueba en prueba. Imagínense, porque fue llevado a la prueba 40 días y 40 noches al desierto. ¿Qué significa el número 40? Prueba. Prueba, no tentación, sino que prueba porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. ¿Ok? Pero sí, todo lo que él hace es probado, y después dice, y vio Dios que era bueno. Luego cuando le dice a Pedro en Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a donde ibas e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así que a medida que vamos avanzando en nuestra madurez espiritual, tenemos un oído más afinado, un oído más dócil. Ya empezamos a escuchar la voz del Espíritu y saber que lo que el Espíritu quiere para nosotros es lo que nos conviene. Entonces, aprendemos la obediencia, y fue lo que el Señor Jesús aprendió, y fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que ya cuando fuera viejo iba a ir aunque no quisiera. Amén. Amén. Así que es hermoso también el nacimiento del Espíritu. Y ahí vamos entonces, nacimiento de lo increado a lo creado, nacimiento virginal por cesárea divina, nacimiento de una virgen, nacimiento del agua, y este cuarto, nacimiento del Espíritu. Luego el quinto nacimiento es nacimiento de la muerte. Mire qué tremendo. Y cuando uno, la primera vez que uno mira algo así, wow, ¿cómo el Señor va a nacer de la muerte? Pero miren aquí en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si todos nos hemos acordado, ¿verdad? Si nos recordamos lo que hemos aprendido, ¿quién mató al Señor Jesús? Algunos dicen los romanos, otros los judíos, otros nosotros mismos. Pero aquí dice clarito,
nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, no lo mataron, dio su vida. Y en ese mismo momento la volvió a tomar. Ahí sí quisiera que entráramos ahí en ese libro de Mateo 28. Mateo 27, versículo 45. Gracias. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Será ese un parto? Un terremoto, el velo del templo rasgado, la tierra temblando, las rocas partiéndose, abriéndose los sepulcros, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, en ese mismo momento que él entrega el espíritu, el velo se rasga, la tierra tiembla y las rocas se parten y se abrieron los sepulcros. Jesús dio su vida y la volvió a tomar. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Hermanos, ese es tema para muchas horas. Esos 3 días de nuestro Señor Jesucristo, después él tuvo que ir, lo que viene más adelante, tuvo que hacer un recorrido por las partes más profundas de la tierra, que ese es otro de los nacimientos. Pero la profecía del profeta Jonás, de la señal del profeta Jonás, que es necesario que el Hijo del Hombre pasara en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. ¿Qué sucedió en todos esos 3 días y en esas 3 noches? ¿Verdad? Porque aquí es clarito en Mateo 1, del 47 al 53, está diciendo que cuando él entrega el Espíritu, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí hubo un levantamiento. Sin embargo, ahí no fue la resurrección de la muerte segunda, sino que ellos salieron de sus sepulcros después de la resurrección de él. Así que son 2 tiempos. ¿Ok? Regresemos aquí. En el versículo 54 de Mateo 1 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, este centurión, dice, aquí no fue 3 días después, aquí fue en ese mismo instante, en ese mismo instante cuando él entregó el espíritu. Dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Hermano, un soldado que había estado custodiando a este reo de muerte, ¿verdad? Y de repente tener la revelación de que este era hijo de Dios. De reo, de ladrón y de maltratado, inmediatamente cambia a llamarlo hijo de Dios.
Y no termina ahí, sino que dice, y las mujeres que estaban ahí, y la madre de Jacobo y la madre de Zebedeo, estaban mirando de lejos. O sea que todo esto fue visto, y esto fue en el día en que nuestro Señor Jesús fue crucificado, ¿verdad? En el versículo 57 muestra que Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea que el cuerpo estaba ahí. Nuestro Señor Jesús ya se había levantado y él ya estaba recorriendo, ¿verdad? Lo que el Padre le había mandado, que tenía que desarrollar. Y ahora nuestro Señor Jesús se disponía a cumplir la segunda parte de el sacrificio, ¿verdad? Que el sacrificio para liberarnos a nosotros, que uno es la muerte primera y lo otro es la muerte segunda. El Salmo 139:15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Qué hay en las profundidades de la tierra? ¿Ok? Y entonces aquí en este nacimiento, Dios nos estaba librando a nosotros de la muerte segunda. Estaba tomando nuestro lugar, pero aquí ya no se iba a levantar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No se iba, así como en el primer versículo, en el versículo anterior, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Él se levantó, ¿verdad? Después de que él entregó el Espíritu, él se levantó. Y después va a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Que es el lago de fuego. Y ahí no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Jesús, después de tomar su vida en la cruz, descendió a las profundidades de la tierra, a la muerte segunda, e inauguró el lago de fuego. Pagó por nosotros la muerte segunda, nos salvó del lago de fuego, ese lugar donde el cuerpo y el alma son destruidos, como dice Mateo 10:28. Pero él salvó nuestras almas de esa destrucción, de esa segunda muerte. Él no podía tomarla nuevamente. Ahora, quisiera que abrieran sus Biblias en Romanos 8:11. Si alguien lo puede leer, Romanos 8:11. Sí, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces en el nacimiento anterior, en el nacimiento de la muerte, en Juan 10:18, habíamos leído
que nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Pero ahora Romanos 8:11 está diciendo, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Qué está diciendo aquí? Que ya de esta muerte segunda, fue Dios mismo, el Espíritu de Dios mismo que resucitó a Jesús. Y ese mismo Espíritu es el que nos dará vida a nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro crecimiento todavía no se ha llevado a cabo en su totalidad. Él fue el Espíritu quien lo hizo nacer del lago de fuego, salió de ahí con un cuerpo nuevo, tomó las llaves de la muerte y el Hades e hizo un desfile en los cielos con los cautivos. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18, ¿qué dice? Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Amén. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Amén, amén, amén. Entonces subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Entonces nuestro Señor Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra, al infierno mismo, a tomar las llaves del abismo, las llaves del infierno, ¿verdad? Y tomar esta hueste de cautivos, cautivaste la cautividad y luego tomaste dones para los hombres y diste dones para los hombres. Amén. Apocalipsis 1:18. Aleluya. Apocalipsis 1:18. 17 dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ahí está claro que nuestro Señor Jesucristo mismo se le presenta a Juan y le dice: yo el que vivo, el que estuve muerto, pero que ahora vivo. Y está hablando de nuevo en dos tiempos. Dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Por eso es que él nació de la muerte y también nació del fuego, nació del Hades. Estas son cosas tremendas, hermanos, porque solo el hecho de pensar que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue al infierno mismo por nosotros. Ok. Él fue el primero. Los otros que habían muerto y vuelto a la vida solo revivieron. La resurrección es más allá. La resurrección es un cuerpo nuevo, una carne, un cuerpo nuevo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Jesús es el primogénito de entre los muertos.
Y aquí tenemos el séptimo nacimiento, nacimiento en el corazón. Segunda de Pedro 1:19 nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En Apocalipsis 22:16, Jesús dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. O sea que ¿quién aparecerá en nuestros corazones? Nuestro Señor Jesucristo. Este ciclo de los 7 nacimientos termina cuando Él nace en nuestros corazones, que es otro milagro. Y si nos ponemos a ver detenidamente, es muy similar a lo que le pasó a María, que el ángel le dijo, le dio la palabra y ella dijo, hágase conforme al rema que has dicho. ¿Y qué dice Romanos 10:8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Jesús nace en nosotros y debe crecer hasta que Él gobierne nuestras vidas por completo, hasta que seamos semejantes a Él. Sin embargo, lo que activa todo esto es nuestra fe. Porque eso fue lo que hubiese pasado si María no confiesa eso que había recibido del ángel de parte del ángel.